Muy bien, pues vamos ya con la siguiente mesa. Se nos ha ido el tiempo de las manos, la verdad. Y tenemos aquí todos los contertulios esperando. Vamos a estar el tiempo que sea necesario, el que quieran los portavoces. Os presento a José Ramón Bernacer, que es decano de Toledo, juez de menores de Toledo, y le hemos encargado este debate parlamentario en una misión ciertamente complicada y difícil, pero ha demostrado su buen hacer en todos los congresos de foro. Él es el encargado de moderar todas las discusiones que tenemos, así que igual hasta lo contratáis en el Congreso de los Diputados al final, ¿eh? Venga, todo tuyo. Bueno, gracias, Cristina. Parece que me queréis quitar de en medio a toda costa, desde luego. Pero bueno, yo la verdad es que asisto aquí, yo me siento privilegiado. Es más, yo creo que cualquiera de los que están ahí en el auditorio querría estar en mi posición ahora mismo. Entonces, bueno, pues ya digo que me siento así. Sin más, voy a pasar a presentar pues, a los miembros de esta mesa, que yo creo que por todos son de sobra conocidos. Rápidamente, sin más, y de izquierda a derecha, sin ninguna connotación. Bueno, además, hacia mi izquierda, que es la derecha de ustedes. Bueno, pues Edmundo Val nació en Huelva. Es diputado, miembro del Grupo Ciudadanos y es vocal, que aquí, como participan todos en muchas comisiones, a ver si esta lo digo bien, porque Edmundo Val es portavoz de la Comisión de Justicia y vocal de la Comisión de Control de Créditos destinados a gastos reservados. Es también abogado del Estado y, ya digo, todos de sobra conocidos. José María Chema Oleaga es abogado. No tenemos aquí una compañera nuestra que diría Dicker de Bilbao y no hace falta más, y no hace falta que diga más. Bueno, pues efectivamente José María Oleaga es de Bilbao, es portavoz de la Comisión de Justicia en el Senado, todos los demás son diputados, pero José María Oleaga es senador vocal de la Comisión Constitucional, de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Interior, además de portavoz de la Comisión de Justicia. Luis Santamaría no es de Bilbao, pero sí es de Valencia, de Albuixec, y es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. También es diputado del Grupo Parlamentario Popular, portavoz también de la Comisión de Justicia y vocal de la Comisión de Interior. Francisco Javier Ortega Smith es, Enrique Fernando Santiago. Enrique Fernando Santiago, además, yo creo que le tenemos que agradecer que haya venido a esta mesa porque tenía previsto venir Roberto Uriarte Torrealday. Ha habido problemas con el avión que venía de Bilbao, entonces, bueno, pues le han calzado un poco al lazo. A todos les agradecemos su presencia, pero especialmente a él. Es de Madrid, licenciado en Derecho y, entre otras cosas, pues portavoz adjunto de la Comisión de Justicia, portavoz adjunto de la Comisión Constitucional y vocal de la Comisión de Hacienda. Y es diputado del Grupo Unidas Podemos. Y don Francisco Javier Ortega Smith Molina, de Madrid, abogado ejerciente del Colegio de Madrid, secretario general de Vox, diputado del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, portavoz también en la Comisión de Justicia y vocal de la Comisión de Interior. Y ya está. Bueno, pues tenemos por delante la independencia judicial. Yo me he disculpado antes con ellos en privado por hacer esta referencia tan breve y tan apresurada a su trayectoria profesional, académica y política. Y la verdad es que yo sí me lo he leído porque pensaba que íbamos a tener más tiempo y yo les confieso que yo me hacía una pregunta y decía, bueno, ¿cómo estos señores deciden dedicarse a la política? Y no lo digo en sentido peyorativo, sino decir, la política, que es una actividad dura, exigente, difícil, a veces ingrata. Y lo que automáticamente me vino a la mente es decir, anda, ¿y nosotros jueces cuántas veces nos hemos preguntado eso? Es decir, ¿cómo me dedicaría yo a la judicatura? De hecho, mi suegra decía, ¿por qué no estudias eso de las escrituras? Bueno, pues yo creo, y dando una respuesta, esto lo digo totalmente en serio, yo creo que más allá de las consideraciones personales de cada uno, yo creo que si estos señores que están aquí se dedican a la política, en definitiva, pues es porque tienen un compromiso con la sociedad, una vocación de servicio público y un interés en mejorar el bienestar de los ciudadanos
que creo que además los que están allí y entre los cuales me incluyo, yo creo que compartimos ese objetivo. Yo que siempre trato de buscar no las cosas que nos separan, que también están bien porque nos enriquece, sino los que nos une, pues a mí me parece bonito que compartamos todo este fin. Bueno, sin más, que los que tienen que hablar son ellos y luego cuando les pidan brevedad dirán, aplíquese usted el cuento también. Bueno, pues hablemos de la independencia judicial, de los retos que tiene hoy la independencia judicial. Y yo les pregunto sin más, les hago una pregunta abierta, pero que se puede responder casi con sí o no y esquemáticamente para ver luego por dónde vamos. Yo les pregunto, ¿hay independencia judicial hoy en España en el siglo XXI, en el 2022? ¿Podemos hablar de independencia judicial? Si no es así o no es pleno, ¿qué retos o qué obstáculos tenemos? Si quieren, ahora empezamos por el otro lado para que no se me enfade ninguno. Pues, don Javier. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación al presidente del Foro de la Judicial Independiente, a Fernando Portillo, y gracias por poder participar. Es un honor en esta mesa en nombre del grupo parlamentario Vox. Bueno, la pregunta creo que es bastante sencilla de contestar y bastante difícil de resolver. Desde nuestro punto de vista, en España, en términos generales, sí existe independencia de los jueces, no del sistema judicial o del gobierno de los jueces. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no podemos penalizar a la inmensa mayoría de los jueces y magistrados que ejercen su digna labor desde la más absoluta imparcialidad, intentando hacer su trabajo lo mejor que pueden con unas condiciones poco favorables en cuanto a medios, en cuanto a retribuciones y en cuanto incluso al apoyo y al amparo institucional. Pero, por el contrario, afirmamos que existe una amenaza que, por desgracia, ya se ha consolidado en el permanente control de los, no digo intento, digo control de los partidos políticos y de los gobiernos para que el Poder Judicial y especialmente el órgano de los jueces, el Consejo General de Poder Judicial y las altas magistraturas con altas funciones y en determinadas salas, Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, audiencias provinciales, se interfiere por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo porque no se cree, no se ha creído, por lo menos podríamos decir que desde 1985, en un Poder Judicial independiente. Y eso nos lleva a otras muchas cuestiones que ya se han tratado hoy, que tienen que ver con el modo de elección de los vocales del Consejo, el modo de elección de estas altas magistraturas y otras muchas cuestiones como es la interferencia en aquellos procedimientos y aquellas cuestiones que afectan al poder político. La pregunta, digo, es fácil de responder, la respuesta también es más complicada, porque para resolver este problema, primero hay que creer en la independencia judicial y, desgraciadamente, lo decimos claramente, la mayoría de los partidos políticos que conforman esta Cámara, excepto Vox, no cree de verdad en una separación de poderes, no cree de verdad en una independencia judicial y, por tanto, el problema se hace todavía más arduo. Si alguien me dice si esto es una opinión, digo, no, es cuestión de analizar lo que ha ocurrido en los últimos 40 años. De lo que se dice en campaña o de lo que se pueda decir en una conferencia es una cosa, lo que se hace cuando se llega al poder o lo que se ha hecho es otra muy distinta. Gracias. Pues muchas gracias. Yo, como no puede ser de otra manera, también comienzo agradeciendo al Foro Judicial Independiente por la organización de este evento y bueno, y más, ¿no?, por su permanente interés en organizar intercambios y puntos de vista. Probablemente es la que trabaja estos ámbitos que en estos momentos pues está más pendiente del debate en la sociedad y desde luego, al menos con los grupos parlamentarios, de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces yo felicito esa actitud, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda de que en España hay independencia judicial. La independencia judicial se regula en el artículo 117 de la Constitución española. La independencia judicial es el ejercicio de la potestad jurisdiccional, sin ningún tipo de presiones y de influencias, y cuando un o una
juez, jueza, es independiente es cuando pone una sentencia, evidentemente. Ese es el momento de ejercicio de la potestad jurisdiccional y en la medida que tenga presiones o no tenga presiones, pues acredita que es o no independiente. Otra cosa es si los jueces y juezas son neutrales e imparciales. Pero sobre eso no conozco un mandato legal expreso en la Constitución. En la Constitución lo que habla es de la independencia judicial, evidentemente, ¿no? Y no cabe duda que vivimos en una sociedad donde todo el mundo tiene sus puntos de vista, tiene sus criterios, evidentemente, y además la carrera profesional de la judicatura pues también tiene una representación y una serie de asociaciones que, como nadie ignora, son, en primer lugar, de libre asociación y cada una, pues si hay varias, es porque tienen distintos criterios de índole político, ¿no? Y cada juez o jueza que así lo desea, pues libremente se vincula a una asociación de estas, mostrando, obviamente, pues un tipo de inclinaciones o pensamientos. Eso es real como la vida misma y eso es algo que no se puede pretender evitar y no creo que sea el problema, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, que yo sepa, normativamente no tiene entre sus funciones garantizar la independencia judicial. Lo que dice la Constitución en el artículo 122 es que el Consejo es el órgano de gobierno del Poder Judicial que regula el régimen de incompatibilidades de sus miembros y, en particular, y hace referencia a nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Y yo creo que la democracia ha sido sumamente generosa y ha otorgado muchas más competencias en estos momentos al Consejo General del Poder Judicial, que no son las estrictamente contempladas en este artículo. Es decir, hay mucho margen al legislador, que, por cierto, el legislador reside de la soberanía popular. Hay mucho margen para que el legislador defina, más allá de esas competencias del órgano de gobierno de los jueces definidas en la Constitución, pues si tiene que tener más o tiene que tener menos. Lo que hay es una clarísima y un intento de interferencia de los partidos políticos en el Poder Judicial, que no debería ser. Yo también quiero decir una cosa, yo estoy absolutamente de acuerdo con el mecanismo que se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obviamente es legítimo, aunque no guste, porque está aprobado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo digo porque yo no he visto cosas más sorprendentes como la entrevista el otro día, por ejemplo, en La Razón, de un vocal que viene del Poder Judicial, diciendo que la reforma que acababa de aprobar esta casa, la sede de la soberanía nacional, pues no habían cumplido determinados extremos porque a él no le parecía adecuada. Me parece que dentro de la potestad, obviamente, lo digo dicho por una persona además que es juez de carrera, ¿no? Dentro de esa potestad jurisdiccional nunca está cumplir o no las leyes en función de que te parezca o no adecuado, ¿no? Esto muestra también a qué niveles estamos llegando de interferencia política de partidos y de personas que, teniendo que limitarse a hacer una tarea de gobierno del Poder Judicial, pues se ponen a hacer política. Tampoco creo que sea lo más procedente, ni mucho menos, ¿no? Esto que está ocurriendo, ¿no?, de que el Poder Judicial no nombra los magistrados, es decir, no cumple un mandato constitucional de nombramiento de 2 magistrados del Tribunal Constitucional. En fin, yo esto no lo había visto nunca, ¿no? Es una cosa muy complicada, ¿no? Pero de todas formas, yo sí creo que hay una coordinación, vamos, lo ve cualquiera que entienda un poquito la materia y se quiera documentar, entre el partido que representa aquí mi compañero, el Partido Popular, y ese grupo del Poder Judicial, un grupo claramente politizado del Poder Judicial. Hay una clara coordinación para evitar también el cumplimiento no solamente de ese mandato constitucional de renovación del Tribunal Constitucional, también la propia renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y a las pruebas me remito, es decir, cuando ha gobernado el Partido Popular, la vez que más se ha tardado en renovar el Consejo, es decir, no ha habido ejercicio del derecho de veto por ningún partido, han sido 3 meses la vez que más. Cuando no ha gobernado, cuando ha tocado la renovación del Consejo General del Poder Judicial en periodos que gobernaba el Partido Popular, ahora ya estamos en el Guinness, 4 años de bloqueo, de incumplimiento de la Constitución.
durante cuando el Consejo del señor Díbar, si no me equivoco, me corriges, fueron 22 meses de bloqueo, ¿no?, los que mantuvisteis. Y en una ocasión anterior, creo que fue con Hernando Santiago, creo que fueron 8 meses de bloqueo. La cosa va como así progresiva, ¿no? 8, 22, ahora ya estamos en 48, ¿no?, de incumplimiento, o sea, sistemático. Solo cuando el Partido Popular está en la oposición. Es decir, a las pruebas, como somos juristas, a las pruebas me remito. Una cosa nada más que yo me encanta, efectivamente, que unos y otros estén así. Pero, a ver, primero el tema del Consejo General del Poder Judicial es muy tentador y nos daría pues para varias jornadas sobre esto. No, pero bueno, si yo lo que me refiero es que hay una si yo no le quiero rebatir clarísima en la justicia por parte de un partido que es lo que creo que está impidiendo que la justicia pueda trabajar con una absoluta Si no digo que no. Mi intervención es por cuestión de tiempo, que por pedir intervenciones un poquito más breves para que nos dé otros temas. Pero bueno, ahora le rebate don Luis, pero más brevemente. O habla de lo cualquiera, que la pregunta era si hay independencia judicial y qué obstáculos o retos en general. Don Luis no le rebate. En primer lugar, muchísimas gracias. Porque es imposible rebatir un mundo maniqueo divididos entre buenos y malos. Cada uno asume el papel que los medios le otorgan. Yo asumo el de malo, pues ya lo tenemos claro. Cuando se tardó 3 años en renovar el Tribunal Constitucional, bueno, pues eso pasa al margen del olvido. Pero no estamos aquí yo, personalmente, para rebatir, sí para decir algunas cosas que no se suelen decir, que no se suelen explicar. Y creo que algo mal, sinceramente, algo mal estaremos haciendo entre todos cuando es necesario formular en la España del siglo XXII una pregunta como si los jueces son independientes. Algo mal estaremos haciendo todos, algo mal estaremos haciendo y sobre todo causándole, yo creo que un grave perjuicio a aquellos jueces, juezas, magistrados, magistradas que desarrollan su labor muy alejado de las altas cúspides del poder judicial o de la carrera fiscal y que están en sus juzgados con escasos medios, porque la justicia, como bien recordaba el otro día Javier Jordán en un artículo, es mucho más que la renovación del Poder Judicial. Estamos debatiendo ahora un paquete de leyes que van a ser la espina dorsal del procedimiento o de los procesos judiciales, van a vertebrar el servicio público de justicia, ¿no? Hay muchísimas más cosas, las condiciones de trabajo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esas personas que desempeñan sus funciones en esos ámbitos tan alejados de estas cuestiones, me parece que les estamos causando un profundo problema, y es que al final cualquier disputa de vecinos vamos a terminar pensando que va a ser bueno o malo que me toque un juez que pueda pensar ideológicamente o sentirlo yo cercano ideológicamente, o que va a cambiar su criterio si yo, que soy diputado del PP, resulta que una cuestión vecinal, por poner un ejemplo, o un accidente de tráfico cae en un juez de progresista, lo cual me parece que es llegar al absurdo y me parece que eso está fuera de toda duda. Por tanto, independencia judicial. Yo creo que es necesario abundar en los mecanismos para reforzarla. Estamos viendo no solo la independencia judicial, sino también la Fiscalía General del Estado, que es parte indispensable del correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Coincido en que hay que reforzar los mecanismos que aprofundicen en la separación de poderes, porque son la base de nuestra convivencia. Creo que muchos partidos políticos, y yo tengo aquí unas notas de una charla que di hace unos días, y hay 10 folios de descalificaciones del partido de mi compañero Enrique, y no es por rebatirle, de descalificaciones de miembros del Gobierno hacia el Poder Judicial, que creo que no contribuyen en nada a la situación de la independencia judicial. No creo que sea razonable que jueces como Manuel García Castellón, al que no conozco personalmente, o como el juez Escalonilla, o como tantos otros, tengan que pedir protección por las amenazas que se vierten cuando desarrollan su labor profesional. Es decir, me parece que eso no es propio de una democracia como la que a mí me gustaría, o por la que luchamos todos los españoles, en fin, después de 40 años de dictadura, ¿no? Y en eso estamos, y en eso me gustaría a mí que sirviera el debate de hoy, que agradezco al foro esta iniciativa para reflexionar cómo mejorar esos mecanismos que garanticen la independencia judicial y otra cuestión muy importante, la apariencia de imparcialidad y de neutralidad, que evidentemente en algunos casos, me remito, por no poner ejemplos, a la Fiscalía General del Estado, que hemos estado soportando, en los que la apariencia de neutralidad, de falta de imparcialidad, es absolutamente insultante, como reconoce Europa. Esta es la semana en la que viene el señor Reinders a leernos la cartilla, y personalmente me parece muy triste que tenga que venir alguien, aunque sea de Europa, a reñirnos a una democracia como la nuestra, tan consolidada, tan fuerte y en la que se están viendo pues ustedes probablemente perjudicados por un debate que en muchas ocasiones me parece bastante estéril.
Bueno, pues egun on guztioi, buenos días a todos y a todas, ya casi buenas tardes, ¿no?, por la hora. Quiero en primer lugar también agradecer al foro no solamente la invitación, que para mí es un honor, ¿no?, poder asistir a un debate con compañeros tan ilustres y ante un público tan prestigioso, sino por el mero hecho de hacerlo, ¿no? Y, sinceramente, cuando nos pregunta, decía el moderador, me decía antes de empezar, vamos a intentar no hablar mucho del Consejo al principio, hablar de otras cosas. En fin, parece que eso va a ser difícil como moderador, ¿no? Pero entrando en la pregunta que se nos hace, claro, si un foro, como es el Foro Judicial Independiente, organiza una jornada en el Congreso de los Diputados con la máxima publicidad preguntándose sobre si hay o no independencia de los jueces y las juezas, pues de alguna manera te sitúa, y creo que lo decía también Santa María, ¿no?, te sitúa ya un poco en dónde se encuentra el debate. Es decir, que incluso parece como que los propios jueces tuvieran dudas sobre si hay o no independencia judicial. Entonces, yo creo que hay que distinguir aquí dos factores. Una cosa es la realidad, lo que realmente ocurre en los tribunales y en los juzgados, y otra cosa es la percepción que puede tener la ciudadanía, los justiciables, ¿no?, diríamos, de ese trabajo de los jueces y de las juezas, de los magistrados, magistradas, ¿no? Yo, sinceramente, por la experiencia que tengo, son más de 30 años como letrado, yo creo que hay independencia en los juzgados y tribunales en España. Creo que hay una independencia clarísima. No he visto o no me ha parecido ver nunca, ni he podido comprobar que una sentencia se ha dictado por intereses hacia una parte frente a la otra. No, simplemente en cada caso los jueces han resuelto como consideraban oportuno, y eso me parece que hay que destacarlo. Y como decía mi profesor de Derecho Procesal, que era un magistrado, Menceslao Díaz Argal, decía que un juez habla, o una juez habla, con sus providencias, autos y sentencias. En esa forma de dictar las resoluciones, yo sinceramente creo que hay una independencia clara y que España, en este sentido, es un país que puede, frente a otros, que puede demostrar que se respeta esa independencia de los juzgados y tribunales. Pero es cierto que estas corrientes de ultraderecha tan duras que estamos viendo en Europa están haciendo que países como, por ejemplo, Hungría, tengan puesta muy en cuestión la independencia de los juzgados y tribunales y, por tanto, que realmente las resoluciones se dictan como deben ser, es decir, como servicio público, que es en definitiva de lo que se trata, ¿no? Y cuando va a venir aquí el comisario europeo, va a venir probablemente no por la cuestión individual de un juzgado o de un tribunal, sino por este otro sistema que es el gobierno de los jueces, ¿no? Y sin entrar en el debate, porque lo haremos luego, yo creo que una democracia, y perdóname que hable de mi experiencia personal, pero yo he vivido una situación terrible en mi tierra, en Euskadi, donde prácticamente la violencia lo que pretendía es que la sociedad desistiese. Y desistir significaba rendirte frente a los intolerantes que querían imponer sus tesis a los demás. Y hubo que hacer cosas que probablemente nunca hubiera pensado antes de dedicarme a la política, ¿no? Y si me dediqué a la política fue por eso, ¿no? Entonces, realmente en una democracia solamente hay dos principios fundamentales. Uno es el respeto a la voluntad popular. Y la voluntad popular se expresa en las urnas. Y todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, deben respetar esa voluntad popular. Porque si alguien se considera autónomo de la voluntad popular, eso ya no es democracia. Por tanto, el Poder Judicial, como entidad, como órgano, responde y debe responder a la voluntad popular. Si no responde a la voluntad popular, entonces ¿a qué responde? ¿A qué intereses responde? Por tanto, esa es la primera cuestión, que es siempre el respeto a la voluntad popular. Y la segunda es el cumplimiento de las leyes. Un país que se precie tiene que cumplir las leyes. Cuando no se cumplen las leyes, viene el fantasma de la intolerancia, de la dictadura y del fascismo. Y eso es lo que tenemos que evitar entre todos. Y yo creo que los jueces y las juezas están llamados y llamadas a defender la democracia en su país, porque defender la democracia en su país también es defender su propia responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, por tanto, me parece verdaderamente extraordinario este debate que ha organizado el foro. Yo quiero agradecerles que lo hayan hecho y, desde luego, en el debate previo que ha habido, que me ha parecido interesantísimo, vistas las posiciones del profesor Nieto y de los dos magistrados que aquí han hablado, si a veces decimos que entre los partidos existen diferencias, también existen entre los miembros del Poder Judicial. Pero, en definitiva, y respondiendo con un sí o con un no a la pregunta, yo, indudablemente, sí a que en España hay independencia de los
jueces y de las juezas. Bueno, pues muchas gracias también por esta invitación del Foro Judicial Independiente. Se podría decir que estáis hablando de vuestro tema, ¿no? Una asociación que se llama Foro Judicial Independiente, hablando de la independencia judicial. Cosa que nos preocupa, desde luego, a muchos. Muchos de los que estamos aquí somos abogados de los que hemos llevado la toga puesta durante muchos años. Yo, como abogado del Estado, 29 años de abogado del Estado, siempre dedicado a los tribunales, siempre con la toga puesta, siempre dedicado al contencioso, a los litigios y no al consultivo y, por lo tanto, pues en vuestras salas de justicia todos los días de mi vida. Y yo creo que cualquiera de los que profesionalmente hemos pisado las salas de justicia, todos decimos lo que estáis escuchando aquí de todos los portavoces parlamentarios. Los jueces son independientes. ¿Por qué entonces la gente no percibe que los jueces son independientes? Es decir, esto es una cosa de serlo y parecerlo. Y para mí, fijaros, parecerlo es casi tan importante como serlo. La justicia debe parecer independiente, además de serlo, como lo de la mujer del César. No solamente tiene que ser honrada, sino además también parecerlo. En el año 2019, el CIS decía que el 50,8% de la población española entendía que los jueces no eran independientes. No eran independientes. Cuando todos los que estamos aquí decimos que en nuestra práctica profesional, bueno, pues nos podemos haber encontrado en nuestra vida, yo he tenido que defender a muchos políticos siendo abogado del Estado, bueno, pues algún juez, vamos a decirlo livianamente, que cojeaba más de una pierna que de otra, pero en fin, siempre me he encontrado con que el sistema de justicia ha funcionado, y que incluso si en alguna ocasión pues una resolución yo consideraba que no se encontraba demasiado fundada o podía tener un cierto sesgo, el sistema de recursos previsto por el ordenamiento jurídico llevaba al final a la solución que yo pensaba que era justa, de un partido y del otro. Yo he defendido tanto a políticos del Partido Popular como a políticos del Partido Socialista. Y no tengo queja de los jueces, no tengo queja de la independencia judicial. Claro, si nos encontramos con WhatsApps que dicen que vamos a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde atrás, y esto sale en todos los periódicos, pues la gente duda. Si no tenemos que hablar del Consejo General del Poder Judicial, pero va a ser inevitable, José Ramón. Claro, si asistimos a este espectáculo bochornoso en donde quiero colocar a mis amiguetes en el Tribunal Constitucional, pues la gente dice, ponen a sus amigos porque luego se les ponen al teléfono. Cuando en la prensa, y yo creo que no se equivocan tampoco los periodistas, dicen que la última renovación del Tribunal Constitucional pactada entre el Gobierno, Partido Socialista, Unidas Podemos y el Partido Popular, había 2 magistrados conservadores y 2 progresistas, y a nadie se le abren las carnes porque hablemos de magistrados conservadores y progresistas. La gente dice, hombre, si son amigos del que los nombra, pues cuando les llamen por teléfono porque hay algún asunto importante, se pondrán al teléfono. No digo yo ya que dicten una sentencia en función de unos u otros criterios, pero ponerse al teléfono parece que se van a poner. Las formas en la justicia son ad solemnitatem, son fundamentales, son esenciales, constituyen la base de la justicia absolutamente. Y esto no ayuda el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial o los WhatsApps de este tipo. Y como bien ha dicho también Luis Santamaría, los continuos menosprecios que determinados políticos siguen haciendo de la justicia cuando hablan, lo oímos en el Congreso todos los días, en las declaraciones públicas, de los jueces fachas, el brazo judicial armado de la derecha española. No me lo invento, está ahí grabado, lo puede consultar cualquiera. ¿Cómo que el brazo judicial armado de la derecha española porque se ha dictado una sentencia que a mí no me conviene condenando a un diputado mío o lo que sea? No, no, no. Las sentencias se aceptan cuando nos gustan y cuando no nos gustan. Nosotros, desde luego, desde nuestro partido siempre lo hacemos. Pero esto es el ciudadano. Hay un segundo escalón. Hay un escalón que se refiere a los que nos dedicamos a esto, que no es percibido por el ciudadano, pero es una cuestión que os pregunto a vosotros y sé seguro que os vais a sonreír. ¿Qué tenéis que hacer vosotros para llegar a ser magistrados del Tribunal Supremo?
¿verdad? ¿Cuántas veces he hecho esta pregunta a amigos míos, jueces, que tienen su juzgado, seguramente como el vuestro, lleno de papeles, con torres apiladas, con un retraso tremendo porque es imposible dar abasto, ¿eh? Y siempre pregunto lo mismo a mis amigos, a mis compañeros de facultad que decidieron hacer esta oposición de juez, les digo, oye, ¿tú, que eres tan brillante, que incluso leo en las revistas especializadas sentencias tuyas que se ponen como ejemplo de doctrina, de buena praxis, ¿tú qué tienes que hacer para ser magistrado del Tribunal Supremo? Nos vamos a callar la respuesta, que sí, porque estamos en el Congreso, efectivamente. Pero este es otro de los temas. Nombramientos del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia a través de ese vocal, de ese miembro del Tribunal Superior de Justicia, que es de designación autonómica, que nosotros queremos quitarlo. Nombramientos de presidentes de sala. No, ahora me van a decir seguramente alguien, es que todos los que están nombrados a través de este procedimiento no se lo merecían. Pues sí, a lo mejor sí, pero no lo parece. El problema es la apariencia. El problema es lo que parece. Bueno, yo termino. Me ha gustado mucho en la mesa anterior ver cómo dos magistrados se arrepentían públicamente de no haber dado ese paso de decir me meto en el fondo de la motivación, que es a donde hay que llegar. Porque esto, todo lo que digo, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, órganos colegiados, presidencias de salas, presidencias de secciones, presidencia de las audiencias provinciales, todo debe estar necesariamente dirigido por los principios de mérito y capacidad, y no por el amiguismo, no por las simpatías hacia determinado partido político. El Consejo General del Poder Judicial, del que no vamos a hablar, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sus artículos 13 y 14, querido Enrique, sí que establece un procedimiento de garantía de amparo de la independencia del Poder Judicial. Y, por último, y termino, no me vale la disyuntiva entre para acabar con el bloqueo hay que caer en el mercadeo. No. Eso es lo que justifica que la ciudadanía no vea a los jueces como independientes. Hace un año presentamos una proposición de ley que fue tumbada por el Gobierno, en donde se ponía claramente un sistema, un procedimiento para la elección judicial de los 12 vocales de extracción judicial. Reformemos la Ley Orgánica del Poder Judicial y en 3 meses tendremos un Consejo General del Poder Judicial plenamente renovado. Bueno. Les voy a poner a prueba ahora con una pregunta, a ver si son capaces también de hablar del Consejo General del Poder Judicial con esta pregunta que les voy a hacer, y es una especie de paréntesis antes de seguir hablando del Consejo, que yo no me opongo a hablar del Consejo, además creo que hay que hablar del Consejo, pero monopolizarlo quizás sea excesivo. A los jueces sí, efectivamente, se les pregunta, o los jueces tenemos una opinión sobre si somos independientes o no. Concretamente, en estas encuestas que hay por ahí, se mencionaba en la mesa anterior esa red de consejos judiciales y se pedía a los jueces que se calificasen en cuanto a independencia judicial. Y los jueces daban de nota un 8. Es curioso en esto porque a los demás lo veían con un 8, pero cuando le decían ¿y tú cómo eres de independiente? Y decía yo un 9. O sea, los demás son muy independientes, pero yo más. Con lo cual yo creo que podemos adoptar el 9 como nota para todos. O sea, los jueces se ven independientes y uno de los factores, y ahí es donde viene mi pregunta reto, a ver si aquí también sale el Consejo General del Poder Judicial, en torno al 40% de los jueces consideraba que un obstáculo o un elemento que perturbaba su independencia judicial era el tema este de los recursos materiales. Y yo les pregunto, la pregunta es esta, ¿tienen la sensación de que la Administración de Justicia, Administración con mayúscula en cuanto a todo ese aparato, tienen la sensación de que la reforma de la Administración de Justicia es la asignatura pendiente que tenemos pues en España todavía? Quiero decir, nosotros decimos mucho en nuestro ámbito, hay que ver cómo están las dependencias de la agencia tributaria. O sea, es que queremos tener los medios de la agencia tributaria, o uno va a cualquier local de comunidad autónoma, ustedes que son profesionales del derecho, sin duda conocen las sedes judiciales y el estado lamentable de gran parte de las sedes judiciales. Yo les invito, si no, a ir a Toledo, cómo hemos metido ahí un juzgado, y si no metemos el juzgado en el edificio no se crea, se lo llevan a Albacete, que está muy bien y seguro que también lo necesita,
pero era así, si cabe lo creamos y si no, no. Y así hablamos, bueno, pues recursos de todo tipo, desde peritos judiciales, reformas incluso de leyes. Bueno, la pregunta, ¿esa administración de justicia es todavía la asignatura pendiente? Empezamos pues por donde quieran ustedes. Pues ahora al revés. Pues, bueno, esto ha sido una de las cuestiones que siempre hemos planteado desde la oposición, Luis Santamaría también, Javier Ortega Smith, desde Vox, desde el Partido Popular y desde Ciudadanos. Desde luego, cuando vienen los responsables de esta modernización de la Administración de Justicia a contarnos que es que la justicia se tiene que organizar mejor. Esto ha sido una constante en las comparecencias del anterior ministro de Justicia, de la actual ministra de Justicia y de todos los responsables del Ministerio. El problema de la justicia es que no está bien organizada y nosotros le decimos lo que hace falta es dinero. Pero si es que además son hechos, son datos, es incontestable. Tenemos una media de juez por habitante muy lejana, muy alejada a la media europea. Tenemos una media de juez por 100.000 habitantes de 11 y la europea es de 21. Tenemos una media de 5 fiscales por cada 100.000 habitantes, la media europea es de 11-12. Caray, pues entonces parece claro, en primer lugar, que lo que tenemos que hacer es sacar más plazas, tenemos que sacar, o tiene que haber una RPT más grande, tiene que haber más partidos judiciales, tiene que haber más sedes. Pero en segundo lugar es que tiene que haber más dinero. Pero tiene que haber más dinero en lo que cualquiera de la sociedad civil, y no me estoy refiriendo al ciudadano, hay ciudadanos que se mueren sin ir nunca a un juzgado. Me estoy refiriendo a los protagonistas de la justicia, a los sufridos abogados de la justicia, a los sufridos jueces, a los sufridos LAGs, a los sufridos fiscales, que son los que tienen que decir dónde hay que poner el dinero. Porque no me vale de nada que a través, o me vale de poco, sí me vale, pero me vale de poco, que a través de los fondos Next Generation, de las partidas del Next Generation, queramos invertir en la digitalización de la justicia. Sí, está muy bien. Pero es que al final hay un cuello de botella en donde un juez tiene que dictar una sentencia. Y si seguimos con los mismos jueces, seguimos con los mismos juzgados, pues ya me puedes digitalizar todo, el procedimiento irá más rápido. Al final el juez no dará abasto para dictar sentencias. El embudo se hará más ancho por la parte de abajo, pero por la parte de arriba seguirá siendo igual de estrecho. Y todo esto, en fin, para no citar, pues mi especial calvario siempre ha sido Plaza de Castilla. La Audiencia Nacional es otra cosa, tiene muchos más medios, el Tribunal Supremo da gusto entrar en él, pero Plaza de Castilla. Quien haya, no sé cómo será Toledo, pero desde luego quien haya tenido que vivir allí en Plaza de Castilla, como he vivido yo, horas y horas y horas, pues es para echarse las manos a la cabeza. ¿Hace falta organizar mejor la oficina judicial? Claro, todas las medidas organizativas son buenas. ¿Hace falta agilizar las leyes procesales? Claro, pero no nos hagan comulgar con ruedas de molino pensando que ese es el problema, porque lo que pasa es que no quieres poner pasta en la justicia, que esa es la cuestión, porque no da votos, porque los políticos de estos 40 años se han tomado la justicia como la hermana pobre de los presupuestos y no han puesto dinero. Con dinero se arreglan los edificios, se arreglan las RPTs, las oposiciones de jueces, de fiscales y del resto de los integrantes del servicio público de la justicia y tendríamos una justicia mejor. ¿Esto es importante? Pues es que esto es la seguridad jurídica necesaria para que los inversores vengan a invertir a España, que es que al final parece que nos dedicamos únicamente a pensar en los divorcios, que está muy bien, o en otro tipo de juicios, pero la mayor parte, nos decía el otro día un compañero mío, excedente, que trabaja en una gran firma multinacional, que decía, ¿tú sabes el trabajo que cuesta explicarle a un extranjero cómo funciona aquí la justicia, dónde va a poner él su dinero? Claro, efectivamente, no dan crédito. Bueno, hay una cosa, sí. Hay una cosa que ha mencionado Edmundo y que yo creo que es cierta, ¿no? Y es que es verdad que si tú haces una encuesta a un ciudadano cualquiera le preguntas, ¿usted tiene estos euros, dónde los destinaría? Probablemente la justicia sea de los últimos. No creo, salvo que haya ido a un juzgado y haya tenido un problema y tal, normalmente te dice carreteras, te habla de educación, sanidad, etcétera, ¿no? Eso es cierto. Y es verdad que, de alguna manera, luego los políticos que tienen que responder con sus decisiones también a las elecciones, pues se encuentran condicionados. Esto no lo vamos a negar, ¿no? Pero también hay otra cosa, y es que cuando alguien está en una oposición siempre dice que el Gobierno lo hace todo mal
Y esto pues también es una cuestión recurrente, ¿no? Y bueno, pues coincide que algunos partidos que están ahora en la oposición han estado en el Gobierno y se puede ver lo que han hecho, ¿no? Fiscales, por ejemplo, de que se hablaba aquí, yo creo que desde el año 2018 hasta hoy el incremento de la plantilla de fiscales no tiene parangón con respecto a lo que había ocurrido en los años anteriores. O, por ejemplo, la policía. La cantidad de policías nacionales que en los años de los recortes espantosos del Partido Popular generaron un descenso impresionante, pues eso se ha ido recuperando poco a poco. Y eso es dinero. Y luego, por otro lado, creo que estas cosas hay que mirarlas en el tiempo. O sea, esto no son fotos fijas, sino que hay que mirarlas en el tiempo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar como abogado, hace muchísimos años, tenía que ir a lo que entonces eran los llamados juzgados de distrito, pedía que se me enseñase un expediente a ver cómo estaba y me decía el funcionario o la funcionaria, cógelo tú mismo. Y yo tenía que ir allí y sacar el expediente, revisar uno y otro. Eso ha desaparecido. Las transferencias a las comunidades autónomas de las competencias en estas materias también ha servido para que se haya modernizado la justicia. Si lo miramos en perspectiva, tú vas hoy en día, no sé, a Guernica, que era un juzgado que, en fin, era un desastre, una sala aquí, otro al otro lado, no sabías dónde estaba la sala de vistas, no había togas en ningún lado. Hoy en día es un palacio de justicia al que la gente puede acceder de una manera muy digna y que tiene los servicios perfectamente organizados. Es decir, que la democracia sí ha ido creando un sistema judicial que se ha ido modernizando con el tiempo. No podemos decir que esto es una mierda y que estamos como en el siglo XVIII, porque esto es falso. En tercer lugar, el proyecto de reforma de la justicia es imprescindible. O sea, descalificarlo diciendo, bueno, déjate de que esto no vale para nada. No, no, no. Lo que se está planteando de la reestructuración de la justicia va a ser importante. Voy a poner un caso muy sencillo. Cuando había un accidente de circulación, la ley decía que la competencia en el juzgado en el que había ocurrido el siniestro. Estamos hablando de un pleito civil. Sin embargo, si el vehículo pertenecía pues, a una entidad pública y era el consorcio de compensación de seguros el que tenía que responder, entonces la competencia era la capital de provincia. En Bilbao nos encontramos con que había 11 juzgados de primera instancia, de los cuales 9 seguían el criterio de que cuando así ocurría era la capital de provincia y 2 que no. Tú planteabas una demanda y el juez, si caía en uno de esos 2, te decía no, al lugar de ocurrencia. Ibas al lugar de ocurrencia y te decía no, a la capital de provincia. Tenías que acabar yendo a la audiencia provincial que decía a dónde iba. Total, que habías pasado un año y varios, ¿no? Imagínate lo que pensaba el justiciable. Mi abogado no tiene ni idea de dónde meter la demanda. Uno le dice que un sitio, otro no sabe. Pero en segundo lugar tardas un año en resolver una cuestión que yo creo que sentándose los jueces y poniéndose de acuerdo en unas reglas mínimas de competencia que no va a ningún lado, y eso no quiere decir acabar con la independencia de cada juez y con que tiene el derecho a utilizar su criterio. Pero es que la justicia es un servicio público y como servicio público tú tienes que responder ante los ciudadanos y las ciudadanas que son los que demandan la justicia. Y está bien que tú puedas tener tu criterio, pero, hombre, hay unas ciertas razones lógicas. Bueno, pues la propuesta que se hace en la Ley de Eficiencia Organizativa, que hemos comentado, por cierto, con el Foro Judicial Independiente, hemos tenido nuestras reuniones también con ellos, ¿no? Establece con toda claridad que se van a crear esos juzgados de instancia, esos tribunales de instancia y que habrá posibilidades de unificar criterio para evitar este tipo de disfunciones. Y esto es una regla fundamental. Claro que es necesario modernizar la justicia, como se ha modernizado todo lo demás, como se ha modernizado todo. Y la digitalización no es una broma, ni es en fin, ya veremos, ¿no? Una cosa del futuro. No, no, no. La digitalización es la respuesta a lo que son las necesidades del momento presente en el ámbito de la justicia y en cualquier otro ámbito. O no está hoy en día la receta digital en el ámbito de la sanidad, o no está hoy en día implantado en la mayoría de nuestras aulas los ordenadores para que los alumnos y las alumnas puedan estudiar. Bueno, pues es que esto mismo tiene que llegar también a la justicia y todos debemos ser conscientes que esto va a servir para mejorar nuestro sistema. Pero yo creo que hay que ser justos. Nuestro sistema de justicia funciona bastante bien. Los medios disponibles han mejorado con los años. Si uno echa la vista atrás, yo cuando empezaba, ahora no tiene nada que ver. Y, por tanto, creo que esta es una cuestión de esas que se llaman de Estado. Todos deberíamos estar de acuerdo en disponer unas cantidades que vayan dirigidas a mejorar nuestro sistema de justicia. Y para terminar, porque no tiene que ver, pero sí que es importante, ¿no?
está el tema de las consideraciones de los medios materiales de los jueces y de las juezas. ¿Cuánto tienen que ganar? ¿No? Esto es un debate que es muy serio y que yo creo realmente que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Pero pasa lo mismo con la política. O sea, el presidente del Gobierno gana probablemente menos que el director de una oficina bancaria. Y esto es así. Y cuando digo el presidente del Gobierno, pues por poner una figura relevante, ¿no? Pero cualquier de los que estamos aquí presentes, ¿no? Y los jueces es lo mismo. O sea, tenemos que determinar también un salario adecuado que les permita vivir con dignidad y poder dedicarse a su trabajo sin ningún tipo de problema, ¿no? Y, por tanto, esto debería ser una cuestión de Estado en la que no hubiera una oposición diciendo todo lo haces mal y todo es una mierda, y creo que si en este sentido hubiera más consenso, yo creo que podríamos llegar a soluciones que son las que plantean las diferentes asociaciones judiciales, incluida el Foro Judicial Independiente. Bueno, pues don Luis, sobre los medios, y tenía el tema de la remuneración de los jueces por ahí, ya que lo ha sacado su compañero, si quiere decir algo, bienvenido sea. Pues con este Gobierno no será seguro. A ver, yo quisiera animar un poquito el debate, entonces, porque veo que son las 2:10 y vamos a darle un poquito más de agilidad a esto. A ver, lo primero, el mundo coge el rábano por las hojas cuando se refiere al famoso WhatsApp de Cosidó. Fíjense ustedes, si hemos dominado la Sala Segunda del Supremo, que a ninguno de ustedes se les recuerda algún proceso judicial que se haya llevado a cabo en este país gobernando el Partido Popular contra el Partido Popular. ¿Verdad que no se les ocurre ninguno? Ese es el control de la Sala Segunda, ¿eh? El control de la Sala Segunda es que nosotros propusimos a Marlaska para el Consejo General del Poder Judicial. Que yo sepa, fíjense qué ministerio está ocupando y con qué gobierno, ¿eh? O sea, a ver, yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar hacia la objetivación, por ejemplo, de los cargos que designa el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué las asociaciones judiciales y los jueces no asociados no se ponen de acuerdo y nos hacen una propuesta que venga al Parlamento para objetivar ese proceso, que todo el mundo pueda saber cómo se llega al Supremo desde que termina o aprueba las oposiciones? ¿Por qué no quitamos el proceso de elección, como hemos propuesto, del fiscal general del Estado y lo objetivamos? Yo aquí me he quedado, en valenciano lo diría, pero igual no me entenderían alguno de ustedes. Aquí hay un partido político que dice que es que el Consejo General del Poder Judicial, y voy a mencionarlo, tiene que representar a la mayoría salida de las elecciones, pero no nos damos cuenta de lo que significa lo que se está diciendo con esa frase. Si debíamos caminar el camino inverso, separar el mandato de las elecciones del mandato de los miembros o de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para mejorar y profundizar en los mecanismos de su independencia. No nos estamos dando cuenta de lo principal o de la cuestión que en el fondo está. ¿Por qué la gente quiere? ¿Cuál es el problema de fondo sobre la posición del Consejo? Aunque luego profundizaremos esto. Pues que hay asociaciones que están sobrerepresentadas, que se llevan el 30% de los nombramientos que nombra el Consejo, o en el caso de la Fiscalía el 70%. Pero voy a responder a la pregunta que me hace, y le pongo nombre, Jueces para la Democracia, con nombre y apellidos. Es así. Pero vamos a otra cuestión. Me preguntan por los medios. Vamos a ver. Se está haciendo todo al revés. Es decir, yo he sido ponente de la ley concursal. Hoy entra en vigor. Yo he visitado 9 de los 17 juzgados de lo mercantil de aquí, de la Comunidad de Madrid, y ustedes algunos serán juez de lo mercantil. La norma que vino aquí era una auténtica chapuza, hasta tal punto que el 80% de las enmiendas de los grupos parlamentarios, Vox, Esquerra, PP, Ciudadanos, PDK, Junts, coincidimos en el 80%, la tuvo que cambiar el Gobierno. ¿No hubiera sido más sencillo hablarlo antes con los profesionales, con los representantes del colectivo y traer un texto más maduro? Vamos a otra norma. La Ley de Eficiencia Organizativa. ¿Y con cuántos recursos viene acompañada? La Ley de Eficiencia Organizativa viene a esta Cámara sin negociación colectiva. Los sindicatos se enteraron cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado y se remitió a esta Cámara del texto que es obligatorio y necesario e imprescindible negociar con ellos porque afecta a derechos de los funcionarios básicos, pero los más básicos. Y yo vengo de la agencia tributaria, que la ha mencionado antes compañero. Afecta a todos los derechos de los funcionarios básicos, los más tradicionales, los más consolidados. Y viene sin negociación colectiva, y el Congreso no es un órgano para sustituir la negociación colectiva. ¿Dónde está esa negociación? Pero es que con las comunidades autónomas, ¿cuáles son los modelos en una... yo soy consejero de Justicia en la Comunidad Valenciana y gestionar, por ponerle cascabel al gato, 54.000 euros al año brutos, ¿vale? Eso es lo que gana un consejero jugándose su carrera profesional y de lo que en teoría quiere vivir durante, en fin, y dar de comer a sus hijos durante su carrera. Es decir, esta es la situación en la que nos estamos encontrando en el Congreso. Leyes que vienen sin ningún tipo de trabajo previo, leyes muy verdes. Es decir,
hago otra pregunta. ¿Tiene sentido, si van a ser los fiscales los que estudian los procedimientos, que abordemos la ley organizativa que toca la demarcación y planta judicial antes de aprobar la LECRIM? ¿No será más sensato coger un camino a la inversa? Toquemos la LECRIM, modifiquemos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, vayámonos luego a la Ley de Eficiencia Digital para armonizar todos los mecanismos o todas las herramientas informáticas, que va a ser muy complejo, pero luego vayamos a la Ley de Eficiencia Procesal para engarzar todo el tema de la mediación y terminemos con la organizativa. No, pues el camino que se escoge es radicalmente al revés. Ustedes lo entienden, nosotros no lo entendemos, pero es que no se nos consulta, no hay cauce de comunicación. Al Parlamento las leyes y además con una dificultad seria de negociación. El mundo me corregirá y el compañero también de Vox me corregirá, pero las leyes con nosotros no se negocian, son las leyes que van a ser la columna vertebral del sistema público de justicia. Nosotros no nos oponemos a que se tramiten esas normas, porque evidentemente claro que hay que mejorar la organización, claro que hay que mejorar la eficiencia, claro que hay que abordar los procesos de digitalización. Por cierto, ¿saben ustedes de la primera jornada que vinieron a España de fondos europeos, 27.000 millones, cuántos pidió el Ministerio de Justicia? El 0,1%, creo que fueron 27 millones de euros. Es decir, que los funcionarios del Ministerio de Justicia son incapaces, no saben gestionar fondos europeos, ni siquiera el Ministerio sabe transferirlo a las comunidades autónomas. Es absolutamente grave. Se quitaron ese año recursos del turno de oficio para abordar procesos de digitalización cuando había fondos europeos a mansalva. Bueno, pues estas son las paradojas de la forma de gestionar que nos estamos encontrando y que afectan no solo a los LAG. Los LAG se acaban de ir a Europa a reunirse con Reinders a quejarse de que tienen o están asumiendo unas funciones que no están retribuidas y que están siendo claramente infrarretribuidas. Pero es que no es eso. Había un artículo 121, disposición adicional, creo que era 121, me corregirá el mundo que tiene, como es abogado del Estado, tiene mejor memoria que yo, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año pasado, donde se decía que había que negociar con las fuerzas sindicales, con las organizaciones sindicales, una mejora salarial. Y me los traje yo aquí a UGT, a Comisiones Obreras, a STAG y a CESIP, porque estaban que trinaban, porque sentado y ya negociado con el Ministerio de Justicia sucedió lo que nunca jamás sucede, que es que el Ministerio de Economía dijo no. Y la señora ministra de Justicia no se plantó en la puerta del presidente del Gobierno para decir, oiga, que es que esto ya está pactado y cerrado el acuerdo con los sindicatos. Es decir, esa es la necesidad de recursos que les afecta a ustedes, que afecta a los LAG, que afecta a los funcionarios que están este fin de semana manifestándose en las calles. Todo proviene de los recortes de la etapa de Mariano Rajoy. Bien, en ese mundo maniqueo pues nos podemos quedar con esa explicación. Pero, ¿y estos años para qué están sirviendo? Porque las leyes vienen sin recursos. ¿Cuántos recursos, me corregirán los miembros de la mesa, cuántos recursos trae la Ley de Eficiencia Organizativa? Es decir, ¿qué se pretende? Que hagan la negociación colectiva y el diseño de las oficinas judiciales las comunidades autónomas y que lo negocien sin la aportación de recursos. ¿Cuántas obras van a tener que acometerse para transformar en órganos colegiados 3.660 órganos individualizados? ¿Cuántas obras? ¿Dónde está ese dinero para ejecutar las obras? Y viene con plazo de entrada en vigor. Nos hemos vuelto locos. Hoy entra en vigor también, decía la ley concursal, una parte, ¿no? El libro tercero no. Es decir, una ley que va a ser necesariamente que sea reformada ya. Y con esto, exactamente esa ensalada de normas que, bueno, pues que están aquí, yo creo que siguiendo una lógica a la inversa, pero bueno, esta es una opinión. Bueno, espero haber calentado un poquito la conversación. Sí, la verdad es que si partíamos, ¿no?, de una situación muy complicada, de falta de recursos, que todo el mundo recuerda, quiero decir, las tasas de reposición decrecientes, ¿no?, que se acordaron por los gobiernos del Partido Popular, han colapsado no la justicia, toda la administración pública, las congelaciones salariales, es decir, este gobierno ha tenido que subirle los emolumentos a funcionarios públicos, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más de un 25% en 3 años, que se dice pronto. Se ha garantizado por ley la subida mínimo a los funcionarios, mínimo de un 2% garantizado por ley, más complementos. Quiero decir, había unas congelaciones y unas situaciones tremendas, ¿no? Y efectivamente hacen falta más recursos, pero también los recursos se redistribuyen de una forma muy complicada. Es decir, a ver, si no me equivoco, los salarios más altos de la Administración Pública y con diferencia son los del Consejo General del Poder Judicial y con diferencia, que se los pone el propio Consejo del Poder Judicial. Es decir, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que preguntarse es
cómo atiende también el Consejo del Poder Judicial a los problemas de la justicia, porque cuando se nombró este Consejo hace 8 años, hubo una vocal que propuso que se estableciera un mecanismo por parte del Consejo de 8 o 9, ¿no? Ya son, ¿no? Sí, son 9, perdón, no 8. Cuando se nombró es 9 años. Hubo una vocal que propuso que se estableciera un mecanismo de seguimiento de la situación de los juzgados de trinchera, decían, ¿no? De los juzgados de primera instancia y de instrucción. Eso se desestimó y ustedes repásense las actas del Consejo General del Poder Judicial. Las actas del Consejo General del Poder Judicial revisan, atienden situaciones de tribunales de audiencias provinciales para arriba. Para abajo es rarísimo, por no decir que no se revisa, que eso no se atiende, ¿no? Entonces, quiero decir que yo claro que creo que tiene que haber más recursos. Y no solamente tiene que haber más recursos, yo creo que tiene que haber un cambio radical en el funcionamiento de la Administración de Justicia, porque en una sociedad compleja, donde los litigios cada vez son más complejos, en una fase ya de revolución científico-técnica también compleja, que obliga a que las normas sean cada día más complejas, pues es imposible que un juez, que un magistrado conozca de todo. Eso es imposible. Y es imposible que tenga siempre todo tipo de recursos tecnológicos, técnicos, para abordar las distintas situaciones que van a producirse. ¿Dónde habría que esforzarse? Bueno, pues yo estoy convencido que hay que esforzarse en evitar que la litigiosidad llegue a los tribunales, en incrementar los mecanismos de resolución de conflicto extrajudiciales, el arbitraje, la mediación, como por ejemplo en nuestro país ocurre por mandato legal en la jurisdicción social. Por ejemplo, otra cosa es cómo funcionen esos mecanismos de mediación en la jurisdicción laboral, ¿no? Si tienen la suficiente agilidad o no. Pero está claro que ese es el futuro y es la única forma de solucionar, sobre todo cuando es verdad que luego la ciudadanía, la opinión pública y luego también en esta locura, ¿no? De aquí, quiero decir, hombre, que los partidos de la derecha lo único que hacen es decir que hay que quitar impuestos. Oye, ¿cómo vamos a pagar los servicios públicos? ¿De dónde vamos a sacar el dinero si hay que bajar impuestos sistemáticamente? ¿El dinero qué pasa? ¿Que cae del cielo? ¿O cómo? Porque Sánchez no se lo queda, eso por mucho que lo digan, ¿no? O sea, el dinero de los impuestos no se queda ahí en un montoncito en la Moncloa, ¿no? Eso es evidente. Entonces, bueno, seamos realistas, o sea, no se puede decir que hay que poner más recursos al servicio de la administración pública si a la vez se dice que no, vamos a acabar con la tributación precisamente a los nichos de la sociedad donde se generan más recursos, sean de capital, sean de patrimonio o sean del trabajo. Me da exactamente lo mismo, hay que ser coherente en todo caso, ¿no? Y luego también, claro, tenemos otro problema que es el desperdicio por aquella costumbre tan horrible, ¿no?, de legislar en caliente, ¿no?, el desperdicio también de oportunidades legislativas. A mí, francamente, mirad, en esta casa se está tramitando a la vez un proyecto de ley de eficiencia organizativa y otro de eficiencia procesal. ¿Cómo es eso de que han acordado aquí la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios aprobar en el de eficiencia organizativa, no en el de eficiencia procesal, una enmienda para acelerar los procedimientos de desahucio? Esto es el mundo al revés. ¿Esto qué es? Legislar en caliente, ¿no? Que como de pronto Securitas Direct dice que aquí bajas a comprar el pan y te ocupan la casa, ¿no? Pues entonces ahora en la ley que no corresponde y todos los grupos parlamentarios, menos el nuestro, claro, que ha dicho que esto qué locura es, discutámoslo cuando llegue la PL de eficiencia procesal. La de organizativa se supone que va de plantas judiciales, de recursos, de eso es de lo que va, no de procedimientos, de acelerar procedimientos. Entonces, quiero decir que no nos pongamos tan estupendos, que es que aquí las responsabilidades son como muy compartidas, ¿no? Y en todo caso, yo lo que sí que pediría es que en aras del respeto del principio de legalidad, en aras del respeto de la regla básica de la separación de poderes, hombre, que minorías parlamentarias dejen de condicionar el cumplimiento de mandatos constitucionales o legales a reforma de las leyes que no pueden sacar adelante porque no tienen mayoría. O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo que dice mi querido compañero don Edmundo, que dice que, bueno, también lo dice el Partido Popular, ¿no? No, que es que hay que reformar antes de cumplir la ley y nombrar el Consejo, hay que reformar la ley, hay que dejar acordado cuál va a ser la reforma de la ley. Bueno, vamos a ver, si eso se puede ver, quiero decir ahora mismo, pero lo que no se puede es
condicionar, porque se llama coacción. Impedir hacer algo que está previsto en la ley, eso es una coacción, que yo sepa, ¿no? Entonces, eso vamos no se a puede avanzar un poquito ya. Parece que siempre le corta a usted. Sí, eso pero, no pero, parece, no, pero, lo constato, no pero es que parezca. Pero llevo pero bueno, no hay ningún problema. No, venga, además, seguimos. Yo iba a decir alguna cosita más, pero no parece. Si la va a decir, pero llevo el tiempo, que esa es una costumbre que pues llevo yo tiempo desde mis tiempos de juez. Pero no, solo porque, me lo dice a mí, porque es peor, como les dé tiempo, como les diga espacio, se van a crecer todavía más. Bueno, don Javier, sobre el tema este. Sí, vamos a ver. Creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que de lo que estamos debatiendo no es de una administración más. Estamos hablando de la esencia del Estado de Derecho y, por tanto, de la democracia y la libertad. Porque, al final, si en un Estado funciona la Administración de Justicia, que es, en definitiva, quien debe velar y garantizar por los derechos y las obligaciones de todos los españoles, todo lo demás vendría por añadidura. Y por eso, para nosotros, es una cuestión capital. Nosotros, por ser muy breve y muy conciso, hemos centrado el problema en tres grandes necesidades. Una primera cuestión, a la que nos hemos referido al principio, sobre la independencia en cuanto a los órganos de gobierno y a la elección de las altas magistraturas, en cuanto a las dirección. Para nosotros es capital, y así lo hemos presentado en varias iniciativas, que esos 12 vocales que son por mandato constitucional o deben ser de procedencia judicial, lo sean por un voto directo, personal, secreto y sin ningún tipo de interferencias, de avales o de cualquier otro tipo. Y, por tanto, que garantice en su origen que ese gobierno del Poder Judicial sea absolutamente independiente. En segundo lugar, que no es menos importante, cuando nosotros nos referimos a la independencia, aparece la cuestión económica. Entendemos que como poder del Estado, y así hemos presentado varias iniciativas que han sido todas rechazadas por el equipo de gobierno, hemos defendido que ha de tener una autonomía presupuestaria, una capacidad de decisión sobre dónde y cómo gasta. ¿Por qué? Porque es un poder del Estado y ha de preservar precisamente ese mandato constitucional de división de poderes en la que ciertamente el resto de partidos políticos no cree demasiado. Y la cuestión nos lleva a hacer una afirmación. Se repite hasta la saciedad: más pasta, más dinero, más pasta. Bueno, pues ustedes conocen, y si no se lo digo yo, que en España es uno de los países que tiene mayor gasto en justicia comparado con el resto de los demás países. Pero a la vez se da la paradoja que es de los países de Europa que tiene menor ratio de jueces y magistrados por habitante. Y además se da la paradoja de que, siendo de los que más gastamos, también España es uno de los países con un mayor retraso en la resolución de asuntos. Y también se da la paradoja de que somos uno de los que tiene mayor retraso en la ejecución de las resoluciones judiciales. Por tanto, no es una cuestión de más y más y más presupuesto, es una cuestión de mejor gestión de los recursos económicos, de los recursos públicos que tanto nos cuesta pagar a los españoles a través de nuestros impuestos. Y esto nos lleva a la tercera cuestión. Si logramos, que al menos nosotros vamos a luchar por ello, para que los órganos judiciales sean desde el inicio, desde cómo lograr esa condición de juez o magistrado a través de una oposición como actualmente existe y algunos quieren cargarse, pero además conseguimos que esos órganos de dirección sean independientes y además le damos los recursos económicos, faltará una tercera pieza, porque si no tampoco funcionará la justicia, y es lo que afecta, a la cuestión organizativa. Y aquí creemos que hay que hacer una profunda reforma procesal que nos lleve a procedimientos mucho más rápidos, mucho más ágiles, menos burocracia judicial para encontrar una resolución de problemas. Pero aquí chocamos también con el sistema de las comunidades autónomas, que ustedes saben que Vox es muy crítico a la hora de que una competencia que entendemos que debería ser única y estatal, que es la de la Administración de Justicia, se ha ido parcelando. Y ocurren cosas tan absurdas como, que ustedes conocen perfectamente, podríamos hacer una lista interminable, que los sistemas, por ejemplo, tipo LexNet de informáticos procesales, ni siquiera están interconectados. Las bases de datos, la información no puede fluir entre administraciones de justicia. Y esto nos lleva a unos compartimentos estanco que son inaceptables en un Estado. Alguien se preguntará, y se lo han preguntado 1000 veces, ¿por qué no funciona la Administración de Justicia si es precisamente, tal vez junto con la sanidad y la educación, una de esas administraciones, como he dicho al principio, tan necesarias para velar por los derechos
y las libertades de todos los españoles, que debe ser de verdad el garante de que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo no abuse de su poder? Pues simple y llanamente porque a los partidos políticos hasta ahora no les ha interesado. Porque, claro, una tramitación de unos procedimientos de los ERES o de la Púnica o de los Gürtel o de esa lista interminable de procedimientos en los que se ven involucrados los partidos políticos no interesa con un sistema judicial, con un poder judicial realmente independiente, que entre otras cosas tuviera, por ejemplo, una policía judicial dependiendo orgánica y funcionalmente, directamente y exclusivamente del Poder Judicial. Todo esto nos llevaría a una situación muy distinta para combatir la corrupción política y para combatir los desmanes o los abusos del poder político. En esas estamos y confiamos que los españoles no solo sean conscientes de esta situación, que es lo primero, sino que seamos capaces de que desde esta casa se legisle a favor de esa independencia, de esa autonomía económica y de ese buen funcionamiento de la justicia. Gracias. Bueno, me dicen que hemos terminado. De todas maneras, yo una pregunta sobre el Consejo, que no hemos dicho nada. Casi de sí o no y ya está, aunque yo creo que de las intervenciones se trasluce esto, pero que a veces los jueces no tenemos claro. Elección de vocales judiciales por los jueces, sí o no y por qué, pero poquito. O sea, el razonamiento, ya digo que poquito, casi de sí o no. Hacemos una ronda, ya digo que se han pronunciado todos más o menos, usted, don Javier, lo ha hecho ahora muy claramente, pero bueno, para que nos quede claro a todos. Ya digo, elección de vocales judiciales por los jueces, sí, no, y si quieren decir algo para argumentarlo. Ya lo he dicho, sí, esos 12 vocales han de ser elegidos por y entre los jueces mediante un voto personal, un voto secreto, un voto directo, sin interferencias de avales, de asociaciones de ningún tipo y, por supuesto, garantizando siempre la libertad de cualquier magistrado que pueda optar a esa plaza sin, añado una cosa más, porque fue motivo de una proposición no de ley nuestra, sin que puedan provenir en los últimos 4 años de ninguna lista electoral, esos vocales, ni tener relación directa de haber estado en gobiernos en los últimos 4 años, para intentar mantener un margen de separación entre la política y el puesto de vocal que van a ocupar. Gracias. Don Enrique. Bueno, yo creo que nunca va a haber un sistema absolutamente perfecto. A mí el que hay ahora acordado, propuesto por el señor Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del Partido Popular, me vale. Ahora no le vale al Partido Popular, ellos sabrán, ¿no? Pero es el sistema que ellos propusieron, ¿no? Yo que creo que evidentemente tiene que haber una participación judicial, que el Consejo General del Poder Judicial no es el órgano de representación de los jueces, para eso están las correspondientes votaciones profesionales, eso hay que diferenciarlo, no es el órgano que tiene que representar a los jueces, sino que es el Gobierno judicial y en ese sentido tiene que haber una participación judicial y tiene que haber, claro que sí, una participación del órgano en el que reside la soberanía popular, porque el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado y en una democracia cualquier poder del Estado tiene que ser decidido con intervención de la soberanía popular. Entonces, aquí no hay soluciones A o B. Evidentemente, hay soluciones complejas, como corresponde a una sociedad compleja. Y el simplismo, eso de definir esas cosas, que los jueces elijan a los jueces, como en la Italia de Mussolini, o cómo es eso, ¿no? Es decir, todo tiene matices, ¿eh? Todo tiene matices. Como le decíamos a mi madre cuando le decíamos si podíamos llegar tarde, luego decíamos, eso es un no. No, bueno, pues. Bueno, don Luis. Bueno, yo creo que nuestra postura está muy clara y el por qué, porque al igual que se dice que el Partido Popular vulnera la Constitución, también podríamos entrar en el mismo dinámica populista y decir que el Partido Socialista o el Gobierno vulnera la Constitución, porque hay una obligación de cumplir con el mandato de Europa desde que entramos en la Unión Europea y decidimos los españoles ceder soberanía. Y a partir de ahí, Europa, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues que Europa dice exactamente que procédase a la renovación del Consejo, la propuesta y la oferta del Partido Popular del señor Feijóo está tendida a la mano para que se haga eso, pero inmediatamente dice, después de la coma, dice, abórdese el proceso de que los jueces se elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial. Lo que nunca ha explicado el Partido Socialista y el Gobierno es por qué, porque la explicación no es suficiente. ¿Cuál es de verdad la razón de fondo para estar encallados de tal manera que no se da un paso adelante en la posibilidad de llegar a algún compromiso de poner en marcha ese proceso de reforma? Que va a tener que venir un señor de la Unión Europea a obligarnos a decir que nos va a quitar los fondos europeos para que el Partido Socialista supere esa situación de encallamiento. Mi explicación la he dado antes, y es que hay sobrerepresentación
muchas o de alguna asociación judicial y no se quiere renunciar a ese proceso. No se quiere permitir avanzar en la objetivación de los procesos de selección de las personas que designa el Consejo y eso hay que echar para adelante y es el compromiso que tiene y la mano tendida del Partido Popular. Luego, eso es un sí, pero luego. No, es un sí, pero ya. Ah. Sí, pero ya. Muy bien. Bueno, don José María. Y yo soy prácticamente el único que no ha hablado nada de este tema, ¿no? Pero vamos a ver. En primer lugar, tengo que decir a mi querido amigo Luis Santamaría que lo que está haciendo el Partido Popular con la renovación del Consejo es un golpe a la democracia. Lo que está haciendo Feijóo es un clarísimo golpe y un atentado a la Constitución y a la democracia que establecen que hay que hacer una renovación y que esa renovación se hará conforme a unas reglas que están aprobadas. Es una ley que planteó el Partido Popular y, por cierto, el que entonces era vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y que es juez y hoy portavoz de Justicia en el Senado, consideró que era una ley buena, una ley que respetaba plenamente los principios de la democracia para la elección de los miembros del Consejo. Y, en segundo lugar, lo que yo he visto en los debates que hemos tenido sobre este tema es algo verdaderamente repugnante. En el Senado nos han dicho lo siguiente. Uno, que queríamos renovar el Consejo General del Poder Judicial porque había un caso que era el caso Dina, que afectaba al entonces vicepresidente del Gobierno, señor Pablo Iglesias. Dos, que queríamos introducir a socios nuestros etarras y terroristas. Tres, que queríamos meter a socios independentistas. Y cuatro, que teníamos un acuerdo con el Partido Comunista y que evidentemente íbamos a meter comunistas en el Consejo General del Poder Judicial. En fin, ¿esto qué indica? Indica claramente que lo que el Partido Popular estaba haciendo es oponerse a algo que es una obligación que hemos jurado cada uno de nosotros con nuestra conciencia y con nuestra mano sobre la Constitución española. Y, por tanto, creo sinceramente que este tema es un tema muy serio que no se puede tomar en absoluto a broma. Es un golpe a la Constitución, a la democracia y a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y sobre la elección, yo voy a ser muy claro. Claro que tienen que participar los jueces, pero no en exclusiva. Creo que la voluntad popular tiene que existir, porque no estamos hablando de una especie como de consejo, vamos a decir así, el comité de empresa de la justicia en la que los jueces nombran a sus representantes como los sindicatos a los suyos, a los funcionarios. No. Estamos hablando de un poder del Estado, que incluso algunos defienden que ese poder del Estado tenga facultad presupuestaria, es decir, que le va a cobrar a los ciudadanos una cantidad, ¿no? Por tanto, si eso es así, si es un poder del Estado, como todos los demás poderes del Estado, tiene que estar sometido a la voluntad popular. Y, por tanto, ¿los jueces deben participar? Sí. No sé si profundizando o no la actual ley, probablemente habrá que profundizarla, pero es cierto que hay una primera vuelta en la que los jueces voluntariamente se presentan o los proponen las asociaciones y, posteriormente, el Parlamento analiza y designa. Que se puede limitar y que en lugar de ser tantos como hay ahora sean menos, sean, vamos a poner por caso, el doble de los que haya que elegir, pues muy bien, probablemente podemos debatir sobre eso. Pero en lo que el Partido Socialista no está de acuerdo es en eliminar completamente el control parlamentario de la elección de un miembro del Consejo. Porque si por casualidad ese miembro del Consejo propuesto por una asociación judicial o a título individual o por un grupo independiente fuera alguien que esté clara y manifiestamente en contra de la democracia y de los principios democráticos, ¿qué tendríamos que hacer? Decir que, ok, tiene que haber un control parlamentario. Pero, como digo, estoy de acuerdo en que se puede revisar el actual sistema, era algo que sea más comprimido. Pero, en cualquier caso, sí a que exista una participación clara de los jueces y sí a que exista un control parlamentario. Pues, don Edmundo. Pues sí, evidentemente sí, claro que tienen que ser elegidos por parte de los jueces y con el matiz, que yo creo el más importante para mí de los que se ha dicho en esta mesa, lo ha dicho Javier Ortega Smith, que es la no interferencia de las asociaciones judiciales, que es el proyecto, el texto que lleva en este punto Vox y Ciudadanos, no el Partido Popular, a pesar de que ahora, después de 40 años, 35 años de repartirse los jueces, parece que ha visto la luz. Entonces, esto es lo importante. No vale para nada sustituir la componenda política del Congreso de los Diputados por la componenda entre asociaciones. Todos sabemos cuál es la asociación judicial mayoritaria en este país. Que, al final, si estableces la necesidad del aval de una asociación, porque en el proyecto que plantea el Partido Popular, para presentarse como independiente hacen falta 100 avales,
nadie va a conseguir esos 100 avales, pues nos vamos a encontrar con que al final van a ser las asociaciones judiciales las que se van a repartir el Consejo. Y eso tampoco lo queremos nosotros. Nosotros apostamos por un sistema electoral, un procedimiento electoral en el que se pueda elegir a una persona que tenga autoridad dentro de la magistratura y que le voten, en definitiva, sus compañeros. Y esto, yo creo que nadie se confunda, eso de que el fundamento de la elección por parte del Congreso se encuentra en que todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional, debe ser que todos, menos el Partido Socialista y Unidas Podemos, estamos todos equivocados, estamos todos ciegos. La sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional que dijo que esto no se podía convertir en un sistema de reparto del Consejo General del Poder Judicial entre partidos políticos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el señor Reinders, la señora Jourova, la Comisión Europea, el Grupo Greco, la Comisión de Venecia, todas las asociaciones de jueces y fiscales, la Asociación Europea de Magistrados y Magistradas, todos, menos el Partido Socialista y Unidas Podemos, absolutamente todos, conducimos por la autopista en sentido contrario. ¿No será que quien conduce en sentido contrario es quien dice lo que dice? Porque miren, eso de que los poderes del Estado todos deben ser asentados en la soberanía popular, si es que estamos hablando de 12 vocales de 20, si 8 son elegidos por, como dicen ellos, la soberanía nacional, que no se llama soberanía popular, por cierto, en la Constitución, se llama soberanía nacional. Claro, lo que dice Europa es la mayoría deben ser elegidos por sus pares. No significa que no haya control parlamentario, no significa que no haya intervención política, si lo dice nuestra propia Constitución. Por lo tanto, no caigamos en sofismas, no caigamos en demagogias. Y termino. Plazo. Todo el mundo se queja, los que dicen que el Partido Popular no entra al mercadeo, que a nosotros, a Vox y a Ciudadanos, ni nos lo ofrecen, que entremos al mercadeo, porque ya saben cuál es la respuesta, que no vamos a entrar. Pero están hablando de cuánto tiempo llevamos ya. ¿Cuánto tardó en tramitarse en este Congreso de los Diputados la ley CELA, la ley de educación? 3 meses. Cuando hay voluntad en los que dominan las mesas del Congreso, que son el Gobierno, para no ampliar artificialmente, como nos están haciendo en otras leyes, los plazos de presentación de enmiendas parciales, las leyes se tramitan con celeridad. Se pueden tramitar con celeridad. Yo he tendido 1000 veces mi mano a Félix Bolaños para decirle, cambiemos el sistema y cuenta conmigo. Y su respuesta ha sido literalmente, entre comillas, por encima de mi cadáver. Por encima de mi cadáver. Entonces, que no nos vengan aquí a decir que es que tienen voluntad de reformar el sistema, porque es mentira. No tienen ninguna voluntad de cambiar el sistema. Bueno, pues me dan el aviso definitivo ya para irnos. Yo les reitero mi agradecimiento. Es una pena pues, que el público no pueda intervenir. Yo les emplazo cuando cumplamos nuestro 40 aniversario pues a que vengan aquí y os lo organizaremos con otra hora. Y sin más, bueno, pues cedo la palabra a Cristina para que supongo que clausure esta jornada. Clausuramos ya las jornadas. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Soy consciente de que es muy tarde, de que se nos ha ido un poco de las manos los debates, pero creo que merecía la pena estar aquí hoy con todos vosotros. Muchas gracias y lo dicho, hablarlo, comentarlo en el autobús, en el metro, que esto se tiene que saber.